¿Qué tan lejos puede llegar un hombre para erradicar el crimen? ¿Hasta dónde puede extenderse la mano de un líder que promete seguridad a cualquier precio? Ayer, 1 de septiembre de 2025, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dio un paso que nadie anticipó, un anuncio que ha sacudido al mundo y desatado un huracán de emociones. Desde el apoyo incondicional hasta el rechazo absoluto. En una conferencia transmitida en cadena nacional desde el Palacio Nacional, Bukele rompió el silencio con una declaración que resonará por años. Todos los pandilleros recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido como el CECOT, enfrentarán la silla eléctrica. Este plan, que según él llevaba días meditando, no es solo una medida de castigo, sino una estrategia para despejar la megacárcel y abrir espacio a los miles de criminales que aún están en las calles. Con un tono frío y decidido, Bukele afirmó que todavía hay mucha basura por entrar al CECOT y que los pandilleros actuales, que ya han vivido un infierno, darán paso a nuevos reclusos que conocerán el mismo destino. 10 sillas eléctricas operarán sin descanso, eliminando a 20 pandilleros cada 10 minutos, a un ritmo de 120 por hora. Se tardará lo que se tenga que tardar, dijo, y el mundo entero escuchó. Prepárate para una historia que te atrapará desde el primer segundo, llena de detalles, intriga y revelaciones sobre un plan que está redefiniendo el futuro de El Salvador. Quédate con nosotros porque lo que viene no tiene precedentes. El Salvador, hace apenas una década, era un campo de batalla. Las pandillas, lideradas por la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, dominaban con mano de hierro. Extorsiones, asesinatos y un miedo paralizante eran el pan de cada día. Los pequeños negocios cerraban bajo la presión de las cuotas impuestas por los pandilleros y las familias vivían encerradas temiendo ser las próximas víctimas. En 2015, la tasa de homicidios alcanzó los 103 por cada 100.000 habitantes, convirtiendo al país en el más violento del mundo. Pero entonces llegó Nayib Bukele, un presidente joven, carismático y dispuesto a romper con todo. Desde que asumió el poder en 2019, su guerra contra las pandillas ha sido implacable, transformando a El Salvador en un caso de estudio global. Su arma más temida es el CECOT, una megacárcel construida en Tecoluca, a 74 kilómetros de San Salvador, diseñada para confinar a los criminales más peligrosos del país. Con una capacidad para 40.000 reclusos, este coloso de concreto y acero es más que una prisión. Es el símbolo de la promesa de Bukele de que los pandilleros nunca volverán a ver la luz del sol. Ayer, en una conferencia que paralizó al país, Bukele apareció flanqueado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, y el director de centros penales, Belarmino García. Con una determinación que cortaba el aire, anunció el plan más audaz de su mandato. Todos los pandilleros en el CECOT, que actualmente alberga a más de 14.500 reclusos, serán ejecutados en la silla eléctrica. Este plan, gestado en secreto durante días, busca liberar espacio para los nuevos criminales que, según Bukele, aún hay mucha basura por capturar. Las 10 sillas eléctricas operarán a un ritmo implacable, 20 ejecuciones cada 10 minutos, o sea, 120 por hora. Esto significa que en un día se podrían eliminar a casi 3.000 pandilleros, y en semanas, la cárcel podría quedar vacía, lista para recibir a los próximos detenidos. Se tardará lo que se tenga que tardar, afirmó Bukele, mientras el público en la sala aplaudía con fervor. Pero, ¿cómo llegó El Salvador a este punto? ¿Qué impulsa a un líder a tomar una decisión tan extrema? Para entender este anuncio, hay que retroceder al 27 de marzo de 2022, cuando un fin de semana sangriento marcó un antes y un después. En solo 48 horas, 76 personas fueron asesinadas por pandillas, un recordatorio brutal del poder de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18. Ese día, Bukele decretó un régimen de excepción que suspendió derechos constitucionales como la presunción de inocencia y el acceso a un abogado. Desde entonces, más de 85.000 personas han sido detenidas, acusadas de pertenecer a pandillas o colaborar con ellas. El CECOT, inaugurado en enero de 2023,
se convirtió en el epicentro de esta cruzada. Sus muros de 11 metros de altura, cercos electrificados y 19 torres de vigilancia lo convierten en una fortaleza impenetrable. Las celdas, de concreto puro, alojan hasta 156 reclusos en espacios de apenas 0.6 metros cuadrados por persona. Sin colchones, sin ventanas, sin luz natural, los presos viven en condiciones que muchos han descrito como inhumanas. Solo salen de sus celdas por 30 minutos al día, esposados y vigilados por guardias armados, para hacer ejercicio o estudiar la Biblia en un patio rodeado de alambres de púas. La vida en el Secot es un infierno, y Bukele lo sabe. Durante su conferencia no dudó en describirlo así, diciendo que los pandilleros ya han saboreado el sufrimiento que merecen, pero afirmó que aún hay miles de criminales en las calles que deben conocer ese mismo destino. El plan de las sillas eléctricas es su solución definitiva: ejecutar a los reclusos actuales para hacer espacio a los nuevos. Según el ministro Villatoro, hay 25,000 pandilleros aún libres, ya sea en El Salvador o en el extranjero, y el Secot debe estar listo para recibirlos. Las 10 sillas eléctricas, que serán instaladas en un nuevo módulo dentro de la cárcel, operarán con una precisión quirúrgica. Cada silla ejecutará a 2 reclusos simultáneamente, manteniendo el ritmo de 20 cada 10 minutos. Esto requiere una logística compleja, desde el traslado de los presos hasta la disposición de los cuerpos, un tema que Bukele evitó mencionar, alimentando especulaciones sobre cremaciones masivas o fosas comunes. Pero, ¿quiénes son los pandilleros que enfrentarán la silla eléctrica? El Secot no alberga a delincuentes comunes. Aquí están los cabecillas más temidos de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, responsables de crímenes que han marcado la historia de El Salvador. Entre ellos destaca José Misael Cisneros Rodríguez, alias Medio Millón, un líder de la MS-13 en Chalatenango, vinculado al narcotráfico, lavado de dinero y suministro de armas. Medio Millón fue identificado en 2009 como un traficante que cambiaba constantemente de vehículos de lujo, incluido en la lista Clinton de Estados Unidos, que congela sus activos y prohíbe hacer negocios con él. Fue recapturado en 2022 bajo el régimen de excepción. Su situación actual es un misterio, pero su nombre resuena como uno de los más peligrosos. Otro caso es Marvin Adali Quintanilla, alias Piwa, un cerebro financiero de la MS-3 que se hacía pasar por pastor evangélico para infiltrarse en cárceles y coordinar extorsiones. Capturado en 2016 durante la Operación Jaque, fue acusado de tráfico de armas, estupefacientes y lavado de dinero, pero nunca enfrentó un juicio por homicidio agravado. También está Boris Alexander Verán, alias El Barney, líder de la MS-13 en el oriente del país, acusado de ordenar más de 250 asesinatos selectivos dentro de su propia organización. Capturado en 2009, escapó en 2015 tras recibir medidas sustitutivas y hoy es un prófugo cuya leyenda sigue creciendo. El anuncio de Bukele ha desatado una tormenta de reacciones. En El Salvador, su popularidad es abrumadora, con más del 90% de aprobación según encuestas de 2024. Para muchos salvadoreños, su mano dura es la respuesta a décadas de violencia. Doña Hermelinda, una anciana de 83 años que vive en Cuscatancingo, lo expresó con claridad. Antes no podía salir a la plaza por miedo a las pandillas y hoy camino sin temor gracias a Bukele. Historias como la suya son comunes en un país donde los pequeños comercios han vuelto a florecer y las familias sienten una seguridad que no conocían desde los años 70. Los mercados, como el de Santa Tecla, operan sin el peso de la extorsión, y los niños juegan en parques que antes eran zonas de guerra. Los videos propagandísticos del gobierno, mostrando a pandilleros rapados, encadenados y arrodillados en el Secot, han reforzado esta narrativa de orden y control. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos pintan un panorama diferente. Desde el inicio del régimen de excepción, han documentado más de 6,000 denuncias de detenciones arbitrarias, torturas y al menos 241 muertos en custodia estatal. En el Secot, las condiciones son especialmente duras. Los reclusos no tienen acceso a abogados, visitas familiares
ni comunicación con el exterior. Duermen en camas de metal sin sábanas, comen con las manos porciones mínimas de frijoles y tortillas y enfrentan castigos que incluyen celdas de aislamiento conocidas como la isla, donde la oscuridad y el silencio son absolutos. Ingrid Escobar, de Socorro Jurídico Humanitario, ha denunciado que miles de inocentes, desde estudiantes hasta amas de casa, han sido atrapados en esta redada masiva. El caso de Kilmar Abrego García, un salvadoreño deportado desde Estados Unidos y enviado al CECOT por error, es un ejemplo de las fallas del sistema. Liberado tras la intervención de un senador estadounidense, Abrego describió el módulo 8 como un lugar donde los presos eran tratados como animales, con golpizas diarias y un régimen de terror. La reintroducción de la pena de muerte plantea un desafío legal. Aunque El Salvador aplicó la pena capital hasta 1983, fue abolida para delitos comunes, y su retorno requeriría reformas en la Asamblea Legislativa, dominada por el partido de Bukele, Nuevas Ideas. Durante la conferencia, el presidente aseguró que estas reformas están en camino y que los juicios se realizarán por videoconferencia para garantizar transparencia. Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar. Organismos como Human Rights Watch han advertido que el sistema judicial bajo el régimen de excepción carece de debido proceso y que muchos reclusos podrían ser ejecutados sin pruebas suficientes. La pregunta que resuena es, ¿cómo se determinará quién es culpable? ¿Habrá espacio para la justicia en un sistema que prioriza la velocidad y la contundencia? El impacto internacional del anuncio es otro aspecto que no puede ignorarse. La relación de Bukele con Estados Unidos, especialmente con la administración de Donald Trump, ha añadido una capa de complejidad. En febrero de 2025, Bukele se reunió con el secretario de Estado, Marco Rubio, y ofreció el CECOT para albergar a criminales deportados desde Estados Unidos, una propuesta que Rubio calificó como un acuerdo migratorio inédito. Desde entonces, más de 200 venezolanos y salvadoreños acusados de pertenecer a bandas como el Tren de Aragua y la MS-13 han sido enviados al CECOT sin juicio a cambio de un pago de $6 millones por 300 detenidos. Este acuerdo ha sido criticado por violar el debido proceso, especialmente tras los testimonios de los venezolanos del módulo 8, quienes denunciaron torturas y tratos degradantes. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, visitó el CECOT en marzo de 2025 y elogió sus condiciones, afirmando que los reclusos tienen colchones y atención médica. Sin embargo, los relatos de los presos contradicen estas declaraciones, describiendo un ambiente de miedo y desesperación. La logística del plan de Bukele es otro punto que genera intriga. Instalar 10 sillas eléctricas dentro del CECOT requiere una infraestructura compleja. Según fuentes cercanas al gobierno, se está construyendo un nuevo módulo equipado con las sillas y un sistema eléctrico capaz de soportar el proceso. Cada silla, operada por personal capacitado, ejecutará a 2 reclusos simultáneamente, manteniendo el ritmo de 20 cada 10 minutos. Esto implica un traslado constante de presos desde sus celdas hasta el módulo de ejecución, un proceso que podría ser supervisado por drones y cámaras para evitar cualquier intento de resistencia. La disposición de los cuerpos es otro misterio. Algunos especulan que el gobierno optará por cremaciones masivas para evitar problemas de espacio, pero Bukele no abordó este tema en su conferencia, dejando un vacío que alimenta las especulaciones. El impacto psicológico de este plan en los reclusos es incalculable. Los pandilleros del CECOT, que ya viven en condiciones extremas, ahora enfrentan la certeza de una muerte inminente. Los relatos de los pocos que han salido, como los venezolanos deportados, describen un ambiente donde la desesperación es palpable. En el módulo 8, los presos encontraron formas de sobrellevar el encierro, como jugar ludo con dados hechos de masa o escribir mensajes en las paredes, pero la mayoría vive en un estado de miedo constante. La amenaza de la silla eléctrica podría empujar a algunos a intentar lo imposible, escapar de una cárcel diseñada para ser impenetrable. Sin embargo, con francotiradores en las torres, cercos electrificados y un sistema de bloqueo de señales celulares, las posibilidades son nulas. Si te está gustando este video,
te invitamos a que te suscribas para no perderte más historias que te mantendrán al borde del asiento. Dale clic al botón de suscripción y sigamos con esta historia, porque lo que viene es aún más impactante. El plan de Bukele no solo plantea preguntas éticas, sino también prácticas. ¿Cómo se seleccionará a los reclusos para la ejecución? Bukele afirmó que todos los pandilleros del SECOT enfrentarán la silla eléctrica, pero no está claro si esto incluye solo a los condenados o también a los que están en espera de juicio. El director del SECOT, Belarmino García, ha descrito a los reclusos como asesinos seriales, pero organizaciones como Amnistía Internacional han advertido que muchos podrían ser víctimas de detenciones arbitrarias. El caso de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño deportado desde Estados Unidos y enviado al SECOT por error, es un ejemplo de las fallas del sistema. Ábrego fue liberado tras la intervención de un senador estadounidense, pero su historia pone en duda la precisión de las acusaciones. Si el plan de Bukele se implementa sin un proceso judicial claro, miles de personas podrían enfrentar la ejecución sin haber sido juzgadas justamente. En El Salvador, la reacción al anuncio ha sido polarizada. En las redes sociales, los partidarios de Bukele celebran su determinación, viendo en las sillas eléctricas una solución definitiva al problema de las pandillas. Hashtags como Bukele 2025 y SECOT elimina se han vuelto tendencia, con miles de usuarios compartiendo memes y videos que glorifican al presidente. En las calles, la narrativa es similar. En lugares como Soyapango, donde las pandillas solían controlar cada esquina, los vecinos aplauden las medidas de Bukele. Don Mauricio, un comerciante de 47 años, dice que ahora puede abrir su tienda hasta tarde sin temor a ser extorsionado. Sin embargo, otros sectores temen que este plan cruce una línea irreversible. ¿Qué pasará con los inocentes atrapados en el sistema? ¿Cómo evitará Bukele que el SECOT se convierta en un símbolo de represión más que de justicia? El impacto económico también es un factor a considerar. El SECOT, construido con un costo de más de $100 millones, ha sido financiado en parte por préstamos internacionales y acuerdos con países como Estados Unidos. La operación de las sillas eléctricas requerirá una inversión adicional, no solo en infraestructura, sino también en personal capacitado y mantenimiento. Algunos analistas estiman que el costo por ejecución podría superar los $1,000, lo que elevaría el gasto total a millones en las primeras semanas. Sin embargo, Bukele ha defendido estas inversiones, argumentando que la seguridad no tiene precio. Para muchos salvadoreños, el costo económico es un sacrificio aceptable si significa vivir sin el miedo a las pandillas. La relación con Estados Unidos añade otra dimensión a este drama. La decisión de enviar deportados al SECOT, pagada por la administración de Trump, ha fortalecido la imagen de Bukele como un aliado clave, pero también ha generado críticas, especialmente tras los testimonios de los venezolanos del Módulo 8, quienes denunciaron torturas y tratos degradantes. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, visitó el SECOT en marzo de 2025 y elogió sus condiciones, afirmando que los reclusos tienen colchones y atención médica. Sin embargo, los relatos de los presos contradicen estas declaraciones, describiendo un ambiente de miedo y desesperación. Con el plan de las sillas eléctricas, la comunidad internacional está en alerta. ¿Es este el modelo de seguridad que otros países querrán replicar? El impacto social de este plan no puede subestimarse. En comunidades como Mexicanos, donde las pandillas solían reclutar a jóvenes vulnerables, los padres ahora ven una esperanza de futuro para sus hijos. Pero también hay miedo. Algunos temen que el plan de Bukele radicalice aún más a los pandilleros que siguen libres, llevándolos a cometer actos más desesperados. Otros se preguntan cómo afectará esto a la imagen de El Salvador en el mundo. ¿Será visto como un país que venció al crimen o como uno que sacrificó sus principios en el proceso? Las iglesias, tanto católicas como evangélicas, han comenzado a pronunciarse. Algunos líderes religiosos apoyan a Bukele, viendo en su mano dura una forma de restaurar el orden, mientras que otros piden clemencia, recordando que incluso los peores criminales merecen una oportunidad de redención.
La preparación para las ejecuciones ya está en marcha. Según fuentes internas, el gobierno ha contratado a ingenieros eléctricos para diseñar el sistema que alimentará las sillas, asegurando que no haya fallos durante el proceso. Los guardias del SECOT, muchos de ellos exmilitares, están recibiendo capacitación adicional para manejar el traslado de los reclusos y mantener el orden. La seguridad se ha reforzado, con nuevos drones y cámaras instalados en el perímetro de la cárcel, pero aún quedan preguntas sin respuesta. ¿Cómo se manejará la reacción de los pandilleros dentro del SECOT? ¿Habrá intentos de rebelión? Y, lo más importante, ¿cómo garantizará Bukele que no se cometan errores irreparables? El impacto cultural de este plan también es significativo. En un país donde la violencia ha sido parte de la vida cotidiana durante décadas, la idea de un líder que promete eliminar a los pandilleros de una vez por todas resuena profundamente. Canciones, murales y hasta tatuajes en honor a Bukele han surgido en los últimos años, convirtiéndolo en una figura casi mítica. Pero este nuevo plan podría cambiar esa percepción. Para algunos, las sillas eléctricas son un paso necesario para consolidar la paz. Para otros, son un recordatorio de los días más oscuros de la historia, cuando la violencia estatal era tan temida como la de las pandillas. En las escuelas, los maestros ya están discutiendo cómo abordar este tema con los estudiantes, muchos de los cuales crecieron en un país donde el miedo era la norma. La comunidad internacional, más allá de Estados Unidos, también está reaccionando. Países como México, Guatemala y Honduras, que enfrentan problemas similares con el crimen organizado, observan con interés el experimento de Bukele. Algunos líderes han elogiado su enfoque, mientras que otros lo ven como una advertencia de lo que sucede cuando el poder se concentra en una sola persona. Organizaciones como la ONU han pedido una investigación sobre las condiciones del SECOT y el plan de las sillas eléctricas, argumentando que podría violar tratados internacionales. Pero Bukele parece imperturbable. En su discurso, desafió a los críticos, diciendo que El Salvador no necesita lecciones de nadie sobre cómo proteger a su pueblo. El impacto en las familias de los reclusos también es un tema delicado. Muchas han denunciado que no tienen información sobre sus seres queridos desde que fueron trasladados al SECOT. Las visitas están prohibidas y las cartas o llamadas son inexistentes. Para estas familias, el anuncio de las sillas eléctricas es una sentencia de muerte sin posibilidad de despedida. Algunas han organizado protestas pacíficas frente al Palacio Nacional, pidiendo transparencia y el derecho a saber si sus familiares están vivos o si enfrentarán la ejecución. Estas voces, aunque minoritarias, son un recordatorio de que el plan de Bukele no solo afecta a los pandilleros, sino también a comunidades enteras que buscan respuestas. En el ámbito político, el plan ha fortalecido la posición de Bukele dentro de su partido, Nuevas Ideas, que controla la Asamblea Legislativa con una mayoría absoluta. Los legisladores han prometido acelerar las reformas necesarias para legalizar la pena de muerte, y algunos ya han comenzado a redactar propuestas para agilizar los juicios por videoconferencia. Sin embargo, analistas políticos advierten que esta concentración de poder podría tener consecuencias a largo plazo. La oposición, aunque debilitada, ha acusado a Bukele de usar el SECOT como una herramienta para consolidar un régimen autoritario, donde el miedo reemplaza al diálogo. En las calles, sin embargo, estas críticas tienen poco eco. Para muchos salvadoreños, la seguridad que Bukele ha traído es un logro que supera cualquier cuestionamiento. El impacto en los jóvenes de El Salvador es otro aspecto crucial. Durante décadas, las pandillas reclutaban a adolescentes de comunidades marginadas, ofreciéndoles una sensación de pertenencia y poder que no encontraban en otro lugar. El régimen de excepción y el SECOT han reducido significativamente este reclutamiento, pero el plan de las sillas eléctricas podría tener un efecto paradójico. Algunos expertos temen que los pandilleros que siguen libres se radicalicen aún más, viendo en las ejecuciones una razón para intensificar sus actividades. Otros creen que el miedo al SECOT disuadirá a los jóvenes de unirse a las pandillas, consolidando la narrativa de Bukele de que el crimen no tiene futuro en El Salvador. El impacto en la economía local también merece atención. La construcción del SECOT y las operaciones del régimen de excepción
han generado empleos, desde guardias de seguridad hasta contratistas que trabajan en la infraestructura de la cárcel. Pero el plan de las sillas eléctricas podría tener un costo económico significativo. Además de la inversión en las sillas y el módulo de ejecución, el gobierno deberá financiar la capacitación de personal, el mantenimiento del sistema eléctrico y la disposición de los cuerpos. Algunos economistas estiman que el costo total podría superar los $50 millones en el primer año, una cifra que podría generar tensiones en un país con recursos limitados. Sin embargo, Bukele ha insistido en que la seguridad es la prioridad y que cualquier inversión en el SECOT es una inversión en el futuro de El Salvador. En el ámbito internacional, el plan ha generado comparaciones con otros líderes que han adoptado medidas extremas contra el crimen. En Filipinas, por ejemplo, el expresidente Rodrigo Duterte fue conocido por su guerra contra las drogas, que dejó miles de muertos en operaciones extrajudiciales. Aunque Bukele ha evitado comparaciones directas, su enfoque tiene similitudes: una mano dura, un discurso populista y una narrativa que presenta al líder como el salvador de la nación. Sin embargo, a diferencia de Duterte, Bukele ha logrado mantener una imagen internacional más pulida gracias a su carisma y su uso estratégico de las redes sociales. Sus publicaciones, que a menudo incluyen videos del SECOT y mensajes desafiantes, tienen millones de vistas, consolidando su imagen como un líder que no teme enfrentarse al crimen. El impacto en la percepción de la justicia también es un tema candente. Para muchos salvadoreños, el SECOT y el plan de las sillas eléctricas representan una forma de justicia rápida y efectiva, una respuesta a años de impunidad. Pero para otros, es una violación de los principios básicos del derecho. La falta de acceso a abogados y la opacidad del sistema judicial bajo el régimen de excepción han generado temores de que el plan de Bukele pueda convertirse en una cacería indiscriminada. Organizaciones como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han solicitado información al gobierno salvadoreño sobre las condiciones del SECOT y las reformas legales propuestas, pero hasta ahora no han recibido respuestas claras. El impacto en la prensa también es notable. Los medios independientes en El Salvador han enfrentado restricciones crecientes bajo el régimen de Bukele, y el anuncio de las sillas eléctricas ha generado un nuevo nivel de tensión. Algunos periodistas han denunciado que el acceso a información sobre el SECOT es limitado y que cualquier crítica al gobierno puede resultar en represalias. Sin embargo, en las redes sociales, la narrativa de Bukele domina, con miles de cuentas compartiendo imágenes de pandilleros en el SECOT y elogiando al presidente por su valentía. Esta polarización entre los medios tradicionales y las redes sociales refleja la división en la sociedad salvadoreña, donde la línea entre justicia y represión se vuelve cada vez más difusa. El impacto en la comunidad internacional no se limita a los gobiernos. Organizaciones no gubernamentales, activistas y académicos han comenzado a analizar el modelo de Bukele, algunos con admiración y otros con preocupación. En conferencias internacionales sobre seguridad, el caso de El Salvador se ha convertido en un tema recurrente. Algunos expertos ven en el SECOT un experimento radical que podría inspirar a otros países, mientras que otros lo consideran un retroceso a los días de los regímenes autoritarios. En América Latina, donde el crimen organizado sigue siendo un desafío, el plan de Bukele ha generado un debate sobre los límites de la justicia y el papel del Estado en la lucha contra la delincuencia. El impacto en las relaciones diplomáticas también es significativo. Países como México, que han enfrentado críticas por su manejo del crimen organizado, han expresado interés en el modelo de Bukele, aunque con cautela. En Guatemala y Honduras, donde las pandillas como la MS-13 y el Barrio 18 también operan, algunos políticos han propuesto medidas similares, pero ninguno ha ido tan lejos como Bukele. En Europa, donde la pena de muerte está abolida en la mayoría de los países, el plan ha generado críticas contundentes, con algunos líderes llamándolo una violación de los derechos humanos fundamentales. Sin embargo, Bukele ha respondido a estas críticas con su característico desafío,
diciendo que El Salvador tomará las decisiones que considere necesarias para proteger a su pueblo. El impacto en la juventud salvadoreña es otro tema crucial. Durante décadas, las pandillas han sido una vía de escape para jóvenes en comunidades marginadas, ofreciéndoles poder, respeto y una identidad que no encontraban en la sociedad. El régimen de excepción y el SECOT han reducido el reclutamiento de pandillas, pero el plan de las sillas eléctricas podría tener efectos impredecibles. Algunos expertos creen que el miedo a la ejecución disuadirá a los jóvenes de unirse a las pandillas, mientras que otros temen que pueda radicalizar a los que ya están involucrados, llevándolos a cometer actos más violentos en un intento de resistir. En las escuelas, los programas de prevención están siendo reevaluados, con un enfoque en ofrecer alternativas a los jóvenes, desde deportes hasta educación técnica, para evitar que caigan en las redes del crimen. El impacto en la salud mental de la población también es un tema que no puede ignorarse. La violencia de las pandillas ha dejado cicatrices profundas en la sociedad salvadoreña, y el anuncio de las sillas eléctricas ha reabierto heridas para muchos. Las familias que han perdido seres queridos a manos de las pandillas ven en el plan de Bukele una forma de justicia, pero otras, especialmente aquellas con familiares en el SECOT, viven en un estado de ansiedad constante. Organizaciones locales han reportado un aumento en las consultas de salud mental desde el anuncio, con personas buscando ayuda para lidiar con el miedo, la incertidumbre y el trauma. En comunidades como Ilopango, donde la violencia era endémica, los psicólogos están trabajando con líderes comunitarios para ofrecer apoyo a los residentes. El futuro del SECOT y del Salvador está en un punto de inflexión. Bukele ha prometido que las ejecuciones comenzarán pronto, una vez que las reformas legales estén aprobadas y las sillas eléctricas estén operativas. La imagen de un país que pasó de ser el más violento del mundo a uno de los más seguros es innegable, pero el costo de esa transformación sigue siendo motivo de debate. Para algunos, Bukele es un héroe que ha devuelto la esperanza a un pueblo cansado de la violencia. Para otros, es un líder autoritario que está sacrificando los derechos humanos en nombre de la seguridad. Lo que nadie puede negar es que el SECOT, con sus muros impenetrables y su régimen de terror, seguirá siendo el epicentro de una historia que el mundo no puede ignorar. Si te gustó este video, no olvides suscribirte para no perderte más historias que te mantendrán pegado a la pantalla. Dale clic al botón de suscripción, activa la campanita y únete a nosotros para seguir descubriendo los secretos detrás de las decisiones que están cambiando El Salvador. ¿Será este el fin de las pandillas o el comienzo de una nueva era de controversia? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura: Nayib Bukele ha roto el silencio y el mundo entero está escuchando.